Desde muy pequeños nos han enseñado que la Tierra está envuelta de una capa gaseosa que se llama la atmósfera y que gracias a ella es posible la vida en la Tierra. También nos han dicho de que esta atmósfera está dividida en un montón de capas, pero yo miro al cielo y no veo ninguna capa. Lo que sí que veo es que a lo largo del día hay un montón de colores diferentes en el cielo y que además un montón de fenómenos meteorológicos ocurren en ella, como por ejemplo las nubes o la lluvia. También hay un fenómeno muy chulo que ocurre en la atmósfera, que es la aurora polar. ¿Sabéis a lo que me refiero? Pero estos fenómenos, ¿dónde están ocurriendo realmente? Porque claro, yo miro al cielo, pero no sé hasta dónde llega esta capa de la atmósfera. ¿Qué pasa? ¿Que llega hasta el espacio? Pues no es del todo así. La atmósfera, de hecho, es bastante pequeña comparándola con todo el espacio. Y de hecho, aunque no os lo creáis, los fenómenos meteorológicos solo ocurren a unos 10 kilómetros de aquí. Pues para saber un poco más, vamos a estudiar a fondo la atmósfera y así conoceremos los fenómenos que en ella ocurren. ¡Vámonos! Como ya hemos dicho, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Esta capa no tiene una composición uniforme, sino que tiene diferente composición según vayamos ascendiendo en ella. La atmósfera queda unida a la Tierra gracias a la fuerza de gravedad. Por ello, la atmósfera acompaña a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. La mayor parte de los componentes de la atmósfera está en las primeras capas. Por eso decimos que las capas más bajas de la atmósfera son muy densas. Aunque le veamos diferentes colores a lo largo del día, la atmósfera en realidad no tiene color. De hecho, el color que le vemos se debe a los fenómenos de dispersión de la luz. Cuando vamos subiendo en las capas de la atmósfera, esta cada vez se va pareciendo más al espacio, ya que cada vez se encuentra de colores mucho más oscuros. La estructura y composición de la atmósfera permite que los seres vivos puedan vivir en la Tierra, ya que ésta proporciona los gases que son necesarios para que podamos respirar. Además, estas nos protegen de las radiaciones ultravioletas procedentes del Sol y de otras radiaciones procedentes del espacio, que serían muy nocivas para nuestro organismo. Además, gracias a la atmósfera, los cambios de temperatura entre el día y la noche no son muy bruscos. Recordamos que había planetas que entre el día y la noche la temperatura podía variar más de 100 grados. Esto, sin embargo, no pasa en la Tierra, ya que tenemos una atmósfera capacitada para guardar el calor del Sol durante el día. Todas estas características de la atmósfera que acabamos de ver se consiguen gracias a su composición. Y es que estamos acostumbrados a escuchar que la atmósfera está compuesta por aire. Pero, ¿de qué se compone ese aire realmente para que sea tan especial? Pues lo que llamamos aire puro es una mezcla invisible, sin sabor ni olor, formado por un montón de gases diferentes. Esta mezcla, en sus proporciones adecuadas, es indispensable para que la vida en la Tierra se haya dado tal como se ha dado hasta ahora. Sobre todo, hay dos gases que son muy necesarios para la vida, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero estos no son los que están en mayor proporción. De hecho, os sorprenderá si os digo que el gas que mayor concentración tiene en nuestra atmósfera es el nitrógeno. Este representa más del 78% de los gases que están en la atmósfera. El siguiente gas con más representación en la atmósfera es el oxígeno, un elemento indispensable para la respiración de los seres vivos, ya que es el combustible de la célula. Para que el oxígeno no se acabe, si lo estamos respirando todo el tiempo, las plantas y las algas hacen un proceso que se llama la fotosíntesis, que sirve para renovar constantemente el oxígeno de la atmósfera. El siguiente gas con una representación constante en la Tierra es el argón, un gas representado por el 0,9% de todos los gases de la atmósfera. Como vemos en la gráfica, hay una pequeñísima parte de gases que también están en esta, que aunque parezca que tengan muy poca representación, también son muy importantes para la atmósfera. Son gases nobles como el neón, el helio o el kriptón, y también otros dos gases de concentración variable como son el dióxido de carbono, el CO2,
el cual, a pesar de tener una representación de 0,035%, es imprescindible ya que las plantas lo necesitan para hacer la fotosíntesis y además se crea a partir de la respiración celular. Recordar que nosotros respiramos oxígeno, pero expulsamos dióxido de carbono. Además, los incendios, la combustión y la acción humana hacen incrementar el CO2 en la atmósfera. También hay otros gases en menores proporciones, como el metano o el vapor de agua. El segundo, el vapor de agua, va a depender de la evaporación del agua de mares, ríos, lagos o también de la presencia de humedad en la atmósfera. Todos los componentes de la atmósfera, al final, ejercen un peso sobre la Tierra. Este peso se llama la presión atmosférica. Muchas características de la atmósfera dependen de la presión atmosférica, como por ejemplo la de meteorología. Sí, en la tele estamos acostumbrados a que el hombre del tiempo nos hable de anticiclones o borrascas. Esto va a ser consecuencia de las presiones que se dan en la atmósfera. Pero bueno, eso será contenido de otro vídeo. Ahora vamos a explicar qué es eso de la presión atmosférica. Como ya sabéis, el aire tiende a ocupar todo el espacio que tenga disponible. Imaginar cuando metéis aire dentro de un globo. Además, este aire es muy poco denso. Por tanto, para ocupar toda la superficie de la Tierra, imaginad la cantidad de litros de aire en la atmósfera que debe haber. Además, ya dijimos al principio de que esta atmósfera es atraída por la gravedad de la Tierra, haciendo que este aire ejerza un peso muy grande sobre la superficie terrestre. Voy a explicarlo mejor. Imaginad que yo soy lo único que está sobre esa superficie de la Tierra. Un poco egocéntrica, ¿verdad? Pues la presión atmosférica sería el peso que ejerce la columna de aire imaginaria por encima de mi cabeza. El peso de esta columna de aire va a variar según la zona de la Tierra en la que me encuentre. Os lo explico mejor con un ejemplo. Imaginad dos yo, una que está en mitad del mar y otra que está en lo alto de una montaña. A ambas nos afectará la presión atmosférica. Pero ¿cuál de las dos soportará una presión atmosférica mayor? Pues evidentemente la que está en el mar soportará más peso que la que está en la montaña, ya que la columna de aire que tiene por encima es muy superior. La presión atmosférica en una zona se puede medir con un aparato que se llama barómetro. Las unidades que este mide son los milibares. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 milibares, lo que para facilitar decimos que equivale a una atmósfera. Y si nos subimos a una montaña que mide 1000 metros, este aparato medirá una presión atmosférica de 898 milibares, lo que equivale a 0,88 atmósferas. Por lo que confirmamos nuestra teoría. En lo alto de una montaña habrá menos presión atmosférica que en el mar. Lo que en conclusión podemos decir que la presión atmosférica varía con la altura. A mayor altura, la cantidad de aire de la columna imaginaria disminuye, disminuyendo así la presión atmosférica. Y hablando de alturas, ¿hasta qué altura llega la atmósfera? Pues la atmósfera puede medir más de 10.000 kilómetros y esta se divide en una serie de capas. Pero la atmósfera no está en reposo, sino que está constantemente moviéndose y produciéndose en ella un montón de fenómenos, sobre todo en las primeras capas de esta atmósfera. Vamos a ver cuáles son estas capas para entenderlo mejor. La capa más cercana a nuestras cabezas se denomina troposfera y de hecho es la parte de la atmósfera más densa. El grosor de esta es desde el nivel del mar a los 12-15 kilómetros, siendo más gruesa en el ecuador que en los polos. La separa de la siguiente capa una línea imaginaria llamada tropopausa. En esta capa se dan todos los fenómenos meteorológicos, lo que conocemos como el clima. De hecho, cuando volamos en avión, estamos dentro de esta capa, la troposfera. En el límite superior de la troposfera se alcanzan los menos 60 grados centígrados. La siguiente capa, la estratosfera, llega hasta los 60 kilómetros, separada de la siguiente capa por la estratopausa, donde se alcanzan los menos 5 grados centígrados. Esta capa es de vital importancia para la vida en la Tierra, ya que en ella se encuentra una capa muy importante, la ozonosfera o la capa de ozono, que tiene unos 30 kilómetros de altura. La capa de ozono es una capa frágil de gas que protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares. Los rayos solares emiten un tipo de radiación que se llama ultravioleta,
y que si llegara directamente a la Tierra alteraría nuestro ADN impidiéndonos la vida. Por eso la capa de ozono para esta radiación ultravioleta. Esto hace que la capa de ozono que se encuentra en la estratosfera sea tan importante para la vida. La siguiente capa con la que nos encontramos es la mesosfera. Esta llega hasta los 100 kilómetros a una capa imaginaria que se llama la mesopausa, donde se alcanzan los menos 95 grados centígrados, lo que la hace la capa más fría de la atmósfera. En esta capa hay muchos vapores de sodio que desprenden luz azul, siendo la capa responsable de que veamos las estrellas fugaces al contactar los meteoritos que caen sobre la Tierra con esta capa. Ahora nos vamos un poquito más arriba, a la siguiente capa. Nos encontramos en la termosfera, que llega hasta los 500 kilómetros y se alcanzan en ella más de 1000 grados. En esta hay un montón de gases que reaccionan con los rayos del Sol. Esto, junto al campo magnético de la Tierra y al frío de los polos, genera en el cielo un espectáculo de luces y colores llamadas auroras polares. Estas solo se pueden observar desde las zonas más frías del planeta, como son el Polo Norte y el Polo Sur, o algunos de los países cercanos a ellas. Y la última capa de esta atmósfera sería la exosfera. Es muy difícil calcular la altura a la que ésta llega. Se dice que entre los 800 y los 10.000 kilómetros. En ella apenas existen gases y las pocas partículas gaseosas que hay están muy separadas entre ellas. Esta región la exploran los satélites artificiales, los cuales todo el tiempo nos proporcionan información sobre la Tierra, como por ejemplo la meteorología o los satélites de posición, los GPS. Ya hemos dicho que la atmósfera es una capa súper importante para la Tierra y sin ella no podríamos vivir. Nos protege de la variación de temperatura, de las radiaciones solares e incluso es un escudo para los meteoritos. Pero el ser humano con sus acciones la está destruyendo. Los gases que arrojan a la atmósfera, los coches, las fábricas, el abuso de aerosoles como los pesticidas y herbicidas, unido a la deforestación por los incendios y la tala de árboles, traerán unas consecuencias muy negativas para nuestra atmósfera, como el incremento del agujero de la capa de ozono, las lluvias ácidas, el calentamiento global o incluso llegar a tener una atmósfera que será totalmente irrespirable. Aún estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra y salvar nuestro planeta, la Tierra. Con este vídeo has comprendido lo importante que es la atmósfera para la vida en la Tierra. En tus manos está aprender a cuidarla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.